El titular de la revista Semana en el día de hoy no es más que un reflejo de la paupérrima situación que vive Colombia, como lo advierte el propio expresidente Álvaro Uribe. La reciente propuesta laboral de la ministra comunista Gloria Inés Ramírez pone contra las cuerdas a los empleadores y a las empresas, quienes son el motor de la economía de un país, pues tal y como está esa reforma que cambia las condiciones tanto para contratar como laborales, hará que se pierdan miles de empleos. La situación más grave es la de orden público, pues el gobierno Petro ha perdido el control sobre el territorio nacional a nombre de la mal llamada paz total. En este país ya no manda la autoridad sino la delincuencia, que está feliz con Petro, pues ahora pueden traquetear y traficar a sus anchas. Fuera de eso, es lamentable la aberración de ley de sometimiento que pretenden impulsar desde el gobierno, pues no es más que un monumento a la impunidad, como lo advierte el fiscal Barbosa, donde se abrirán las cárceles para dejar en libertad a miles de delincuentes quienes han cometido toda clase de delitos atroces. A propósito del tema, en un foro del Centro Democrático en el día de ayer en la ciudad de Cartagena, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal hablaron sobre la lamentable situación que vive Colombia en materia de seguridad, la cual este gobierno entregó a la criminalidad. Ahora dependemos de los entes independientes del gobierno como la Fiscalía, la Procuraduría y hasta las mismas Cortes para detener las aberraciones jurídicas que están impulsando desde el gobierno para acabar con el país. Escuchemos atentamente estas brillantes intervenciones de las senadoras Valencia y Cabal en el día de ayer. Y quiero arrancar con eso tal vez, porque hay una preocupación muy grande, presidente, con todo lo que está pasando en la ley de sometimiento y la famosa ley de humanización de las cárceles. Por supuesto que uno no quiere que los presos estén en condiciones indignas, ni más faltaba. Aquí deberíamos tener unas cárceles dignas donde la gente pudiera resocializarse y pudiera incluso trabajar para poderle hacer llegar recursos a las víctimas y a sus familias. Pero decirnos que como las cárceles están muy llenas, lo que le conviene al país es sacar a toda la criminalidad a la calle y que vayan a dormir. Es que esto parece un chiste. Los fines de semana a las cárceles. O que nos digan que la fórmula mágica, presidente, para acabar con el delito en este país, mire que no se nos había ocurrido a ninguno, era quitar los delitos del Código Penal, porque usted los quita y el crimen baja. No se rían, que es en serio. Es que lo grave de esto, queridos ciudadanos, es que es verdad. Así lo dijeron. Y ahora nos dicen que el problema para la violencia en Colombia es que en vez de combatir a la criminalidad, más bien le demos abrazos y besos. Pero mire esto, y aparece un contraste, presidente, que a uno le impresiona. Mientras en El Salvador, que después de tanto proceso de paz, lo volvieron un país, esto es importante que ustedes se den cuenta, porque esto se advirtió durante el Acuerdo de La Habana. Una de las razones con las que nosotros nos opusimos a esos acuerdos de impunidad era, mire el caso de El Salvador. Usted le da impunidad a la criminalidad y la criminalidad se empodera. Lógico, ¿no? Pues no, en El Salvador cogieron, hicieron esos mismos procesos de paz y ¿qué pasó? Pues le quitaron el nombre de guerrillas y pasaron a tener bandas criminales. Y El Salvador empezó a tener la tasa de homicidios más alta del planeta Tierra, con 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros lo advertimos. Llega Bukele, los empieza a meter a la cárcel y El Salvador empieza a salir adelante. Y entonces lo aplaude la gente, pero se le olvida que aquí en Colombia el presidente Uribe hizo eso y muchísimo más, porque El Salvador es un país chiquito y la seguridad democrática le demostró a este país que sí se le puede ganar a la delincuencia. El presidente Uribe redujo el homicidio en un 46%. De cada 100 colombianos que asesinaban, le salvó la vida Álvaro Uribe Vélez a 46 colombianos. Y que no se les olviden los secuestrados. Un país con 30.000 secuestros que se redujeron en un 90%. Y el terrorismo. Es que a Colombia y a estos jóvenes no les tocó, pero hay que decirlo. Colombia tenía en promedio, querido superintendente, 4.5 atentados terroristas al día. Y el presidente lo redujo en un 70%.
Entonces sí se puede. Lo que pasa es que no es dándole besos e impunidad a los violentos. Porque aquí nos está pasando una cosa muy grave. Vienen y nos dicen, hay que negociar con las FARC, porque es que cometen delito político. Para mí eso ha sido un enigma toda mi vida. Que a uno le digan que si uno mata por razones políticas, entonces mató pasito. Mató suavecito. Que delitos altruistas, llegaron a decir en un momento dado, hágame el favor. Yo no entiendo lo de delito político. ¿Cómo que delito político? Es que delito político no hay. Asesinato es asesinato, secuestro es secuestro y no cerco humanitario. Y que no nos digan que entonces ahora nos están faltando un montón de gente, que ya no son solo las FARC, sino que como unos de las FARC no negociaron, entonces con esos también toca darles representación política. Y que los que firmaron con su puño y letra y que les dieron curul en el Congreso de la República y que se fueron a vender droga, esos también hay que volverles a reconocer estatus político. Y que además nos queda faltando el ELN. Mejor dicho, aquí la feria de los delincuentes con una cosa adicional, y de pronto no me la entienden, pero yo tengo que volverla a decir. Cuando la Corte Constitucional dijo que el paramilitar no podía tener estatus político, dijo, el paramilitar no puede ser delincuente político porque él está del lado del Estado. Y para poder tener estatus político usted tiene que estar contra el Estado. ¿Se acuerdan de esa tesis? Nos pareció bien porque aquí nadie defiende paramilitares, que los metan a la cárcel, perfecto. Pero ¿sabe qué me parece a mí? Que el día que Gustavo Petro, que hizo parte de las guerrillas, ganó la presidencia de Colombia, las guerrillas dejaron de estar en contra del Estado y por lo tanto no pueden ser delincuentes políticos, porque eso equivale a que la izquierda desde el poder legitime la acción violenta de sectores políticos que supuestamente son políticos pero que son violentos. Pero bueno, eso sería suficientemente grave, pero esa es la mitad del cuento. ¿Sabe lo que nos está pasando además? Que nos dicen que no solamente hay que negociar con el ELN, con las disidencias, con las otras disidencias, sino también con cuanto criminal exista y con los traquetos también. ¿Y cuál es la teoría? No, que con ellos hay que negociar porque es que van a usar el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Una figura que existe en el derecho penal para ciertos delitos, donde si usted confiesa para ahorrarle al Estado el esfuerzo de tener que investigar y condenarlo, entonces a usted le rebajan un poquito la pena. Aquí no, esto no, el principio de oportunidad, ¿qué va? Ese es el disfraz que le están poniendo a un nuevo tratamiento de impunidad para toda la delincuencia mafiosa de este país. Mire lo siguiente, nos dicen que solo tienen que pagar entre 6 y 8 años de cárcel y que se queden con el 6% de lo que hayan hecho hasta 11.500 millones, suavecito. Entonces, usted le dice a un pelado, hombre, mire, ¿por qué no se mete a estudiar? Esfuércese, de pronto consigue un trabajo y si trabaja mucho sale adelante o métase a un combo o a cualquier grupo criminal, delinca, robe todo lo que pueda, acumule una fortuna, paga 6 años de cárcel y se queda con el 6% de la plata. Una nueva forma. Pero esto empieza a tener además una connotación, queridos ciudadanos, que es muchísimo más grave, que es la ausencia de política antidrogas. Yo no sé si ustedes vieron las cifras de enero, porque aquí vino el gobierno y dijo, la fracasada política antidrogas de los uribistas. Y bueno, ¿por qué está tan fracasada? Porque sigue habiendo narcotráfico. Y dije, bueno, no, pero ¿quién se le va a ocurrir que uno va a acabar con el narcotráfico? Uno lo que quiere es disminuir la plata que tienen los mafiosos para que su incidencia sobre la sociedad sea menor. Y nos dicen, no, es que ustedes no entienden, esto está fracasado. Bueno, listo, entonces está fracasado. ¿Y qué van a hacer ustedes? Dicen, nosotros no vamos a fumigar, ¿ok? ¿Y qué más van a hacer? No vamos a bombardear, ¿ok? Bueno, ¿y qué más van a hacer? Y tampoco vamos a erradicar. Bueno, ¿y qué van a hacer? Dicen, no, es que nosotros queremos es legalizar o regularizar, como dicen ahorita. Hombre, lo creen a uno bobo. Supónganse que nosotros mañana legalizamos la coca. ¿A quién le van a vender?
Si es que está prohibida en Estados Unidos, está prohibida en Europa, está prohibida en China, está prohibida en Rusia, ¿a quién es que le van a vender? Por allá hay una ciudad que acaba de despenalizarla en Canadá. Eso no es verdad. Pero fíjense los resultados. Enero, erradicación de cultivos ilícitos, 0 hectáreas. Disminución de la incautación en 32% de la coca, en más de 70% de la heroína. Y a esto súmele lo siguiente, entonces, impunidad, no los combaten. Y empieza a aparecer una sombra que uno tiene que mencionar, que es la noticia de que los mafiosos dieron plata para la campaña de Petro presidente a través de su hijo. Ojo, ojo, porque es que esa es la noticia. Y nos dicen, no se preocupe, la plata no entró a la campaña, mi hijo se la robó. Parece un chiste, ¿no? Y después nos dicen, no, pero es que eso no entró porque se la robó el hijo. Tan pícaro el hijo. Y él no lo crió. Y si no le gusta, de malas, ¿cierto? Pero mire lo que pasa adicionalmente a eso, que yo creo que no es menor. El hermano del presidente visitó las cárceles de Colombia, ofreciendo impunidad a toda la criminalidad a cambio de apoyos políticos, incluyendo el pabellón de los extraditables. Y después aparecen unas evidencias que son muy complicadas. La primera, que cuando trataron de levantar las órdenes de captura, es decir, de liberar a un agente, iban a liberar personas solicitadas en extradición por los Estados Unidos. Y después, el fiscal general lo denuncia, aparecen unos miquitos donde le quieren dar impunidad al narcotráfico. Esas no son anuncios que le puedan entrar a los colombianos por un oído y salir por el otro. Este es un país que ha hecho un esfuerzo gigantesco, donde se han inmolado los mejores hombres y mujeres para tratar de defender que esta Colombia no se vuelva un estado de mafiosos. Y esto que nos está pasando es muy grave, porque se le suma a la sacada de 70 generales la renuncia de muchos oficiales que quieren salir del ejército voluntariamente. Y a esos oficiales que nos estén oyendo hay que decirles que los queremos mucho, que aquí está mucha ciudadanía que los quiere, que no renuncien porque todos los gobiernos pasan y las fuerzas prevalecen. No podemos dejar sola a la Fuerza Armada de Colombia. Nosotros hemos tenido muchas diferencias con la Corte Suprema, la situación del presidente Uribe, con la Corte Constitucional a veces tan progresista. Pero en este momento, las Cortes hoy son un muro de contención a las arbitrariedades de Gustavo Petro. Lo primero que hicieron cuando Gustavo Petro da órdenes a los jueces, como si fueran sus subalternos, de sacar a los pobrecitos de la primera línea, pobrecitos, tienen que pasar la Navidad con sus familias, qué pesar. Pobrecitos, solamente quemaron policías vivos, solamente asesinaron, qué pesar, torturaron, ay no. Pues no lo lograron. Y la Corte Suprema, por primera vez en la historia jurídica y política de Colombia, respaldó públicamente a sus jueces. Ese es un mensaje. Segundo mensaje, cuando Gustavo Petro le da la orden al fiscal de revocar unas órdenes de captura y le dice no puedo, además ahí hay extraditables, y se le viene el mundo encima porque acabábamos de tramitar a toda velocidad la ley de paz total con un afán ¿de qué? ¿Para cumplirle a quién? ¿Al pacto de la picota? El afán llevó a que hoy esté demandada y la haya aceptado la Corte Constitucional porque cometieron todos los vicios de forma y de fondo.
Nosotros en Senado, en Comisión Primera, donde yo estoy con Paloma, no debatimos en ningún momento el beneficiar a los de la primera línea porque no tenían los votos, lo debatieron en Cámara. Y ahí violan un principio fundamental que es el de la consecutividad. Usted tiene que discutirlo todo en ambas corporaciones y votar. El afán los llevó a creer que con ese marco podían hacer lo que se les daba la gana. Y el fiscal les dijo que no. En la reunión del fiscal general con la Corte, el fiscal general con Gustavo Petro, la Corte vuelve por segunda vez y les dice, ustedes pueden reunirse cuantas veces quieran, pero se mantiene la autonomía de la rama judicial. Y no termina ahí. Cuando este presidente decide intervenir las tarifas, que ojo, presidente, es importante porque la formación de precios sí debe ser revisada, pero no de la forma como lo está planteando el presidente Petro. Llega el Consejo de Estado y le bloquea, le suspende el decreto con una medida cautelar. ¿Por qué es que creen que pueden hacer lo que les dé la gana? No. El presidente no puede intervenir la formación de precio en las tarifas de energía porque esa delegación ya está dada en la comisión que se llama la CRE. Y finalmente, lo más importante para cerrar, en vista de todas estas locuras, la reformitis, la petrorreformas, ¿por qué aquellos que no han generado un empleo en su vida, no han pagado una nómina, no saben qué es pagar impuestos, ahora son los genios para transformar una sociedad donde nada les sirve, donde todo está malo, pero lo único que han hecho ellos es anarquizar y destruir lo que nosotros hemos construido? Esa obsesión de reformar está llevando a un nivel de congestión de una cantidad de locuras muy peligrosas, como una reforma a la salud absolutamente absurda, donde la ministra Corcho desafía a los mejores médicos del país que se han servido del sistema, donde se nombra una ministra filósofa para manejar la cartera que exige el mayor nivel de rigor técnico, como es la cartera del Ministerio de Minas y Energía. Eso es como si usted mañana necesita una operación de corazón abierto y mandan un veterinario a que le haga la cirugía. Eso es de ese tamaño. Esa reformitis pone alarmas en Colombia, porque hay gente que dice, por favor, el Congreso. No, el Congreso no es confiable. Sale la Corte Constitucional por primera vez en la historia jurídica y política de Colombia y advierte por unanimidad que ley que sea abiertamente contraria a la Constitución van a usar las medidas cautelares para suspender sus efectos. Ese es un mensaje que se le da al presidente, o sea, al gobierno y al Congreso. Eso significa que a pesar de la adversidad, de la corrupción, de todo lo que hemos vivido, tenemos institucionalidad y la vamos a defender. Gracias.